En 1934, Adolf Hitler ya no era solo un político popular ni un canciller con poder limitado. Para ese momento, Alemania había cruzado un punto de no retorno. No fue de un día para otro, ni con un solo discurso, ni con una sola ley. Fue el resultado de una cadena de silencios, miedos, conveniencias y decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que juntas construyeron una de las dictaduras más destructivas de la historia. Hasta entonces, muchos alemanes todavía creían que Hitler era una etapa transitoria. Un hombre fuerte para tiempos difíciles. Alguien que impondría orden tras años de crisis económica, humillación internacional y caos político. No pocos pensaban que, una vez estabilizado el país, el sistema volvería a la normalidad. Pero 1934 demostró que esa normalidad ya no existía. El punto de quiebre fue la llamada Noche de los Cuchillos Largos. En junio de ese año, Hitler tomó una decisión que dejó claro que no toleraría límites, ni siquiera dentro de su propio movimiento. Ernst Röhm, líder de las SA y antiguo aliado clave, se había vuelto incómodo. Las SA eran demasiado poderosas, demasiado independientes, y su retórica revolucionaria inquietaba al ejército, a los empresarios y a los conservadores que apoyaban al régimen. Hitler eligió el camino más directo. Ordenó una purga masiva. En cuestión de días, decenas, posiblemente cientos, de personas fueron arrestadas y ejecutadas sin juicio. Viejos camaradas, rivales políticos, figuras incómodas. No hubo proceso legal, no hubo debate público y, sobre todo, no hubo resistencia significativa. El mensaje fue claro. La lealtad ya no era suficiente. Solo la obediencia absoluta garantizaba sobrevivir. Lo más inquietante no fue la violencia en sí, sino la reacción del país. El ejército aprobó la purga. Los jueces la legalizaron retroactivamente. La prensa la justificó. Muchos ciudadanos respiraron aliviados pensando que el caos interno había sido controlado. En ese momento, Hitler aprendió una lección crucial. Podía matar sin consecuencias políticas reales. Semanas después, murió el presidente Paul von Hindenburg, la última figura con autoridad suficiente para limitar formalmente a Hitler. En lugar de convocar nuevas elecciones o respetar la separación de poderes, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente. Se autoproclamó Führer del Reich. El ejército, que aún tenía la capacidad de oponerse, juró lealtad personal no a la Constitución, sino a Hitler como individuo. Ese juramento selló el destino de Alemania. A partir de entonces, desobedecer a Hitler no era solo un acto político, sino una traición personal. Desde ese punto, ya no existían frenos reales. El Parlamento era una formalidad. Los partidos políticos estaban prohibidos. Los sindicatos habían sido disueltos. La prensa estaba controlada. La justicia se subordinó al régimen. Cada institución que podía haber dicho no había sido neutralizada o se había rendido voluntariamente. Pero es importante entender que este proceso no se sostuvo solo con terror. También se sostuvo con consenso, o al menos con aceptación pasiva. Hitler ofreció resultados visibles: reducción del desempleo, grandes obras públicas, recuperación del orgullo nacional, desafío abierto al Tratado de Versalles, algo que muchos alemanes consideraban una humillación injusta. Cada éxito reforzaba la idea de que Hitler sabía lo que hacía, y cada crítica era vista como antipatriótica o innecesaria. Muchos pensaron que los métodos eran duros, sí, pero eficaces, que el precio valía la pena. Mientras tanto, el régimen comenzó a definir quién pertenecía a la nación y quién no. Los judíos, los comunistas, los discapacitados, los homosexuales, los opositores políticos. Al principio, la exclusión fue legal y simbólica. Leyes que restringían derechos, propaganda que deshumanizaba, chistes, caricaturas, rumores. No hubo una reacción masiva cuando se aprobaron las leyes de Nuremberg en 1935. Para muchos, eso no los afectaba directamente. Otros pensaron que era exageración extranjera, y algunos simplemente miraron hacia otro lado. Aquí aparece uno de los patrones más peligrosos de la historia: la normalización. Cada paso era solo un poco peor que el anterior. Y como el anterior ya había sido aceptado, el nuevo también lo fue. En política exterior, Hitler comenzó a probar hasta dónde podía llegar. Remilitarizó Renania en 1936, violando abiertamente los acuerdos internacionales. Francia y Reino Unido pudieron detenerlo con facilidad,
No lo hicieron. El riesgo parecía demasiado grande. La guerra demasiado costosa. Optaron por la diplomacia y la esperanza. Ese fue otro momento clave donde alguien pudo detenerlo. Y no lo hizo. Cada concesión reforzaba la percepción de que Hitler era imparable. Dentro de Alemania, esto consolidó su imagen de líder fuerte que hacía lo que otros no se atrevían. Fuera de Alemania, creó un precedente peligroso: la agresión sin castigo. Para finales de los años 30, el régimen ya había perfeccionado su sistema de control. La Gestapo no necesitaba estar en todas partes. Bastaba con que la gente creyera que podía estarlo. La autocensura se volvió habitual. Denunciar al vecino era presentado como un acto patriótico. El miedo no siempre era explícito. A veces era silencioso. La gente sabía que hablar de más podía costar el trabajo, la libertad o algo peor. Así, el silencio se volvió una forma de supervivencia. Cuando comenzó la guerra en 1939, muchos alemanes la recibieron con una mezcla de entusiasmo y resignación. Las primeras victorias reforzaron la fe en Hitler. Polonia cayó rápido. Francia fue derrotada. Parecía que el Führer tenía razón en todo. En ese contexto, cuestionarlo era casi impensable. Incluso quienes dudaban ya no veían cómo o cuándo detenerlo. El sistema estaba diseñado para no permitir marcha atrás. A medida que la guerra avanzaba y se volvía más brutal, las decisiones de Hitler se volvieron más erráticas. Interfería en la estrategia militar, ignoraba a sus generales, apostaba todo a su intuición. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo abiertamente. El poder absoluto no solo corrompió, aisló. Hitler vivía rodeado de personas que confirmaban sus ideas o temían contradecirlo. La realidad dejó de importarle, solo su visión. Mientras tanto, el régimen escaló hacia el genocidio. El Holocausto no fue un accidente ni un exceso aislado. Fue el resultado lógico de años de deshumanización, burocracia obediente y silencio colectivo. Miles de personas participaron en el sistema sin preguntarse por el resultado final, solo cumpliendo órdenes, firmando papeles, moviendo trenes. Aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuándo pudo haberse detenido todo esto? La respuesta incómoda es que hubo muchos momentos. En 1933, en 1934, en 1935, en 1936, en 1938. Cada año ofreció oportunidades distintas para frenar el avance, pero cada vez alguien decidió que no era el momento, que el riesgo era demasiado alto, que quizá no sería tan grave. La historia no suele colapsar de golpe, se degrada poco a poco, y cuando finalmente se reconoce el desastre, ya es demasiado tarde. Después de 1934, Hitler no se convirtió en dictador de la noche a la mañana. Se convirtió en algo más peligroso, en un líder al que nadie cuestionaba. Y eso hizo posible todo lo que vino después. El verdadero error no fue solo permitir que llegara al poder, fue no detenerlo cuando aún era posible. Fue confundir estabilidad con justicia, orden con moral, silencio con paz. Porque al final, Hitler no cayó solo. Fue sostenido por instituciones, por miedos, por beneficios y por personas que creyeron que no era su problema. La lección no es solo histórica, es humana. El poder sin límites rara vez se anuncia como peligro. Suele presentarse como solución. Y cuando nadie lo detiene a tiempo, las consecuencias no llegan de inmediato. Llegan cuando ya no se pueden evitar. Y la historia, una y otra vez, demuestra que no hacen falta monstruos para crear tragedias. Basta con que nadie diga basta.